Es domingo 17 de enero del año del Señor 2020, segundo domingo del tiempo ordinario. Normalmente en este año tendríamos que leer el Evangelio de Marcos de corridito, excepto ese domingo, hoy, y algunos domingos en agosto que leeremos el capítulo 6 de San Juan. Y por eso el Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Los invitaría a que leyeran en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo del 19 al 34, que es la pregunta que le hacen a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? No, dice Juan. ¿Eres Elías? No, dice Juan. ¿Eres el profeta? Juan responde: no. Entonces, ¿quién eres? Él es la voz, al final de cuentas. Él es el testigo. Ahora, el Evangelio de hoy puede ser dividido en tres partes. Primero es Juan el Bautista. Segundo es los dos discípulos de Juan y Jesús. Y tercero, Andrés, que va a buscar a Simón Pedro. Primero, ¿no? Es Juan el Bautista el que sabe con humildad. Él era el famoso, tenía muchos discípulos, y él es el que apunta, el que indica: él es el Cordero, él es, al final de cuentas. Y el Cordero nos recuerda ese Cordero de liberación del capítulo 12 del libro del Éxodo, ese Cordero que fue sacrificado, y con la sangre del Cordero se pintó las jambas de las puertas, y el pueblo, los primogénitos de Israel, fueron liberados. Y era comunión, cada año tenían que celebrar la Pascua con un Cordero sin mancha, ¿no? Y es Juan quien indica a sus discípulos: no soy yo, él es el Cordero. Es la primera parte. Él nos dirige hacia Cristo. Nos dirige hacia Cristo. Segunda parte es: los dos discípulos de Juan van y buscan a Jesús. Y creo que es muy importante el verbo ver, ¿no? ¿No? Se digan, es fijarse, ver, al final de cuentas. Es algo, viene de una experiencia única e irrepetible. Y por eso ellos lo siguieron, ¿no? Y Jesús se da cuenta, y viendo que lo seguía, les preguntó: ¿qué buscan? Y creo que es la pregunta que Jesús nos hace. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando vas a misa, cuando rezas, ¿qué buscas? En la vida, ¿qué buscas? ¿Cuáles son? Todos andamos buscando algo y a veces nos perdemos, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Nos preguntaría Jesús en este domingo. Tú en la vida, ¿qué buscas? Porque venimos a Estados Unidos, ¿qué buscamos? ¿No? Y ellos le contestan con una otra pregunta: ¿dónde vives? ¿No? ¿Dónde vives, al final de cuentas? Y ellos lo reconocen como maestro, rabí, lo reconocen como alguien importante. Y Jesús contesta, no dice: yo soy fulano, yo soy sutano, simplemente: vengan a ver. Jesús los invita a venir y a ver, a estar con Él, ¿no? A tener una experiencia de Él, una experiencia de permanecer con Jesús, que va a ser la experiencia que cambia nuestra vida. Y yo creo que te deberías dar cuenta, o te habrías dado cuenta ya, que estar con Jesús hay una experiencia de quedarse con Él, de estar con Él, quedarte en paz con Él. Y por eso dice el Evangelio: vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Eran las 4 de la tarde. ¿Por qué Juan el Evangelista indica la hora? En los momentos, las cosas importantes de la vida uno las recuerda, no las cosas secundarias, las cosas sin sentido, las cosas importantes. Tú pudieras decir cuál es el momento donde te encontraste con Jesús, o donde Jesús te encontró. Pudieras definirlo, pudieras decir: fue tal hora. Yo siempre digo que los novios, cuando se casan,
la esposa puede decir, yo te encontré en tal hora, tú andabas vestido así, al final de cuentas, porque es importante esa experiencia vital con el Señor. Estos dos discípulos están dispuestos a ese reto que hace Jesús, vengan y vean, quédense conmigo. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto que Jesús nos hace? Vengan y vean. Y se quedaron allí con Él. Ese encuentro con Jesús los transformó. Ahora, pero no solamente quedarse con Él para no hacer nada. Va a un tercer punto, y es el punto donde Andrés se hace misionero. Andrés va porque tiene una experiencia nueva que contar. Se encontró. Y por eso Andrés va y busca a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿No? Hemos encontrado. No tiene duda. ¿Será o no será? Hemos encontrado al Mesías. ¿No? Lo hemos encontrado. Cuando creo que la experiencia de encontrarse con Jesús, por ejemplo, en un retiro espiritual, en un retiro de Acts, de Jude, de un encuentro matrimonial, de un momento familiar cristiano, ese encuentro cambia la perspectiva que hace uno, se siente uno tan lleno que tienes que comunicarlo a los demás. Esa es la cuestión de ser cristiano, comunicar a los demás. Y por eso Andrés lleva a Simón a Jesús y Jesús lo vio. Para Jesús no pasamos desapercibidos de eso como que nomás ver a ver qué pasa. No, Jesús se fija. El Evangelio de hoy, repito, insiste tanto en fijarse, en mirar, en poner los ojos. Y Jesús fijando en él la mirada. Póngate a pensar. Fijando en él la mirada, le cambia el nombre. Ya no será más Simón, sino será Kefas, piedra. En el capítulo 16 de Mateo lo dice, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. En el capítulo 21 de San Juan, que le dice Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es Pedro, al final de cuentas, porque es el primero que reconoce a Jesús ante la pregunta, ¿a quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es llevar a Jesús, al final de cuentas. Ese encuentro maravilloso. Por eso la pregunta es, vengan y vean. ¿Qué buscas? Perdón, la primera pregunta es, ¿qué buscas? Y Jesús dice, vengan y vean. Y Jesús te mira a los ojos y te dice, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión que Jesús te quiere dar? Hoy es domingo, día del Señor. Escucharemos en la primera lectura el llamado de Samuel. Cómo es importante que alguien te ayude a encontrarte con Cristo, o cómo ayudar a alguien a encontrarse, cómo ayudar a alguien a que se encuentre con Cristo. Hoy es domingo, entonces recuérdate de misa. Tenemos 6 misas aquí en la parroquia de San León Magno. Tenemos misa a las 7 de la mañana en inglés, 8:30 en español, 11 de la mañana en inglés, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde en español, para que vayas a misa, para que te encuentres con el Señor. Y terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido domingo viviendo en la presencia del Señor. Sé santo como Dios es santo. Dios te cuide, te bendiga, te muestre su rostro, te dé paz y te dé tranquilidad. Amén.